¿Qué tal, niños? ¿Cómo se encuentran? Te comparto las actividades con las que vamos a trabajar en esta semana comprendida del 17 al 20 de mayo. ¿Por qué el 20 de mayo? Bueno, porque el viernes 21, de acuerdo al calendario escolar, vamos a tener nuestra reunión de consejo técnico. Entonces, ese día, pues prácticamente no tendremos actividad. Por esa razón, te comento que es del 17 al 20, lunes 17 al jueves 20, y empezamos con la actividad número 1 para el lunes 17 de mayo en la asignatura de español. Nuestra primera interrogante sería esta: formularios. ¿Qué idea se te viene a tu mente cuando escuchas la palabra formularios? No sé si la habías escuchado o si conoces lo que es un formulario. En esta ocasión vamos a trabajar con formularios y, bueno, ya lo pensaste, ya recabaste saberes previos si es que conoces o has tenido contacto con algún formulario. Quienes desconozcan este término, te presento en la siguiente diapositiva la definición de formulario. Según el diccionario, dice lo siguiente, que los formularios son documentos, o sea, es un documento que contienen espacios en blanco donde se escribe la información que ahí se solicita. Bien, hagamos un alto. Entonces, un formulario es un documento que hay que completar. Tiene algunas partes con cierta información y hay un espacio en blanco en donde la persona que va a contestar ese formulario tendrá que anotar la información que se le solicita. Dice, hay formularios en papel, o sea, un documento, y formularios electrónicos que se pueden mandar a través de Internet, pero ambos tienen finalidad de recabar datos. O sea, un formulario nos va a servir para recuperar información. Puede ser información de personas, información general, acerca de su forma de vida, de sus costumbres, de sus preferencias. Se pueden hacer bastantes formularios y hay formularios que, pues de una u otra manera, tú ya has tenido contacto con algunos de ellos. En la página 123 de tu libro de español, nos vuelven a hacer las preguntas que comentábamos de manera inicial. Si has tenido alguna relación, algún contacto con algún formulario, has llenado algún formulario, cuáles datos te solicitaron, de dónde obtuviste esos datos, qué datos proporcionas cuando te solicitan tu domicilio y para qué son útiles los formularios. Bien, sobre esto vamos a estar comentando. Aquí en la página 123 aparece esta credencial que en sí es un formulario. Esta credencial es este documento es una ficha de préstamo a domicilio. Todos conocemos lo que es una biblioteca. Ahorita desconozco si por la pandemia estén abiertas de manera, bueno, como habitualmente estábamos acostumbrados. No sé si ya estén abiertas. Pero cuando tú vas a una biblioteca, puedes y te interesa que te presten libros, no te los van a prestar nada más así. Tendrás que llenar un formulario parecido a este documento, en donde obviamente te tendrán que pedir ciertos datos. Un libro de la biblioteca no se puede prestar nada más así, que te lo entreguen en la mano y te digan, me lo regresas mañana. No, necesitan conocer tu nombre, tu domicilio, teléfonos, no sé, pudieran ser muchos datos. Y veamos, aquí, por ejemplo, está indicado que es de una biblioteca, fecha de préstamo a domicilio. Aquí probablemente vaya un número, el número de estas fichas. Vamos a pensar que estaban en la 78, después seguirá la 79, luego la 80. Y aquí, fíjate lo que te piden, datos del lector, apellidos, el nombre, tu domicilio,
tu teléfono y tu correo electrónico. ¿Para qué te pedirán esos datos? Obviamente, pues para saber a quién le están prestando ese libro. Y si por una u otra razón no lo has devuelto en la fecha que te indicaron, pues tú dejas registrado tu número de teléfono para que se comuniquen contigo y te contacten. Datos del libro. Aquí anotas qué libro fue el que te llevaste. No podemos pensar que en una biblioteca tú te lleves un libro y no notifiques cuál libro fue. Aquí anotas el autor del libro, el título del libro, qué volumen es, el 1, el 2, el 3, en caso de tener varios volúmenes. Fecha de salida, o sea, el día en que te lo llevaste, fecha de entrega y firma de recibido. Cuando tú ya lo entregas, alguien te firma y de esa manera comprueba que tú ya lo regresaste. Aquí quiero que te fijes que en fecha de salida, aquí el espacio es muy pequeño. Obviamente que ahí no cabe poner lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ni poner septiembre, octubre, los nombres de los meses. Aquí se van a poner números. Obviamente que el mes de enero es el mes 01, febrero el 02, marzo el 03 y así hasta llegar al número 12, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, no va a caber el 2021, se pondría nada más el número 21. Bueno, este es un ejemplo de un formulario que se usa en las bibliotecas, pero no solamente en las bibliotecas se usa este tipo de formularios. Veamos. Nuestro libro nos indican que es importante que se escriba el nombre exactamente o tal cual aparece en tu acta de nacimiento para evitar confusiones. Fíjate que aquí en el libro nos indican que en ocasiones las personas de manera afectuosa a veces se acostumbran a usar pues no necesariamente su nombre. Por ejemplo, si tú conoces que a alguien le dicen Toño, deduces que se llama Antonio, ¿no? Si sabes que a alguien le acostumbran decir Fer, pues puede ser Fernando o Fernanda, ¿no? Pero fíjate, no podemos utilizar ese tipo de apelativos en un formulario. Aquí nos ponen, por ejemplo, Eli y Huicho. Eli es una manera de referirnos a Elizabeth y Huicho a Luis. Pero en un documento, en un formulario, pues no es correcto escribir esos apelativos. Necesitamos escribir exactamente el nombre tal como aparece en nuestra acta de nacimiento. No lo podemos escribir porque, bueno, son documentos, pues serios, ¿no? Documentos oficiales, ¿sí? Y pues te digo, se toma como referencia siempre la credencial del lector o el acta de nacimiento. En ocasiones en los formularios también se utilizan siglas o abreviaturas para ahorrar espacio. Por ejemplo, en tu boleta, en algún espacio puede decir SEP y recordarás que SEP es Secretaría de Educación Pública. O en este formulario aquí, por ejemplo, bueno, aquí dice la palabra teléfono, pero en otros formularios aparece solamente tel, que se refiere a teléfono. O aquí, fíjate, folio num se refiere a número. Entonces, en los formularios nos vamos a encontrar en ocasiones algunas siglas o algunas abreviaturas, simple y sencillamente para ahorrar espacio. Nuestro libro nos indica que, manera de sugerencia, pudieran tener en casa una ficha de identificación como esta. Esta aparece en tu libro, por ahí está en la página 123 o 124, en donde puedes poner tu nombre completo, tu foto, fecha de nacimiento, color de cabello, color de ojos, tipo de sangre, tu edad, peso, estatura, señas particulares. Aquí incluso sugiere que pudieras colocar alguna muestra de tu cabello con raíz para que sirva
posteriormente para identificar el ADN, huellas digitales de tu mano derecha, huellas digitales de la mano izquierda. Eso es solamente una sugerencia. No quiero que lo hagas porque sería muy comprometedor, bueno, presentar tus huellas digitales aquí. Pero fíjate bien, esto sería interesante pues, tener en casa, ¿no? Ya es opción, ya es opcional. Nos piden que exploremos algunos formularios. Probablemente en casa tengas algún formulario que han llenado en alguna ocasión. Y aquí nos dice que, por ejemplo, identifiquemos si hay algunos formularios parecidos. Entonces, aquí nosotros pudiéramos ver, esto aparece en la página 126, y nos dice que analicemos, por ejemplo, la cartilla de vacunación. La cartilla de vacunación sí tiene sí aparece tu nombre. Claro que sí. Es uno de los primeros documentos que se tiene, ¿no? Sí, contiene tu domicilio también. CURP. Probablemente tú has escuchado esto. Tráeme la CURP o necesito una copia de la CURP. Pero esto, si te fijas, se utiliza a manera de sigla. CURP, C-U-R-P, significa clave única de registro de población. Y es un número, una clave, obviamente, que tiene números y letras que te identifican de las demás personas. Bueno, volvemos a la cartilla de vacunación. También en la cartilla de vacunación se ponen fechas, la fecha en que te aplicaron las vacunas. Grado escolar. ¿Aparecerá grado escolar en tu cartilla de vacunación? No, porque pues cuando estabas bebé y te pusieron tus primeras vacunas, todavía no entrabas a la escuela. No habla de costos. Tu acta de nacimiento, si le ponen tu nombre. El domicilio puede ser el de tus papás. Aparece tu CURP. Si aparece una fecha, la fecha en que te registraron, la fecha en que naciste. No aparece grado escolar, no aparecen costos. Pero pudiera haber otros formularios. Vamos a pensar que hubiera, por ejemplo, una boleta de calificaciones, una boleta de primaria, de secundaria, preparatoria. Supongamos en la boleta, obviamente que sí tiene que aparecer tu nombre para saber de quién es. ¿Crees que venga el domicilio? No, obsérvalo y verás que no. Sí aparece tu CURP. Fecha, obviamente que se maneja una fecha, pero no es tu fecha de nacimiento, ¿no? Es la fecha en que termina el ciclo escolar. Sí hay fechas, sí se indica grado escolar, pero no hay costos. No indica que haya costos. Entonces, la idea es que tú observes algunos formularios que tengas en casa a ver cuáles son los datos que aparecen ahí. Este solamente es un ejemplo. Esta tabla aparece en la página 126. En la misma página 126 aparecen estas preguntas. Primera, ¿cómo se deben anotar los datos en los formularios? Hay ocasiones en que te indican, llénalo con tinta azul, llénalo con tinta negra o llénalo con mayúsculas. Pero, independientemente de eso, los datos pues se deben de escribir de manera exacta, ¿sí? Tu nombre tal como aparece en el acta de nacimiento, tu domicilio, como aparece pues en tus comprobantes, ya sea en el recibo de luz, en el recibo de teléfono, en el del cable. ¿Cuál es la importancia de escribir el nombre completo como aparece en el acta de nacimiento? Ya en alguna ocasión hablábamos de la importancia de que el nombre debe escribirse exactamente como está en el acta de nacimiento, porque de no ser así, pues prácticamente estamos hablando de que es otra persona. Hay ocasiones en que, por ejemplo, en los seguros de vida o en los testamentos, si escriben el nombre de manera incorrecta,
pues a la persona que se le iba a dar ese beneficio. No se lo da porque no se escribió correctamente, ¿verdad? ¿Por qué se anotan primero los apellidos a pesar de que el acta de nacimiento inicia por el nombre? Recordarás que, bueno, una de las rutinas que se hacen cuando estamos en clases es el pase de lista. Y te darás cuenta que pues empezamos mencionando el apellido, quienes empiezan con letra A, B, C, D y así. Una de las cuestiones es para poder ordenar de manera correcta, de manera alfabética, los documentos. Por ejemplo, cuando a mí me llegan todas las boletas, no me llegan así todas revueltas, no. Empiezan, aparecerán primero los de apellido A, después los de apellido B, por ejemplo, Atilano, Becerra, empiezan así. Entonces, en los formularios, pues también, si son muchos formularios, son muchos documentos, pues una manera idónea es acomodarlos en orden alfabético. ¿Para qué sirven los formularios? Pues ya comentamos que es para recabar información que obviamente no conocemos. ¿Qué es la CURP? Recuerdas que dijimos que es una clave, que significa clave, ¿sí? Única de registro de población. Bueno, pero vamos a aterrizar. Lo que vas a entregar es, vas a llenar este formulario que aparece en la página 127, ¿sí? En esta página 127 aparece este formato. Es una ficha de inscripción. Aquí, lo vamos a ver solamente como un ejercicio, como práctica. No es necesario que pongas datos verdaderos. ¿Por qué razón? Bueno, porque, bueno, hay que respetar la privacidad de tu familia. Aquí te ponen el primer espacio, poner nombre del alumno, en este caso serías tú. Estos datos sí los tenemos en la escuela, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, tu CURP la tenemos. El tipo de sangre también estaba en la plataforma. No sé si en la plataforma que estamos utilizando en Jalisco siga presente este dato, pero si no lo quieres poner, no hay ningún problema. Puedes poner uno que no sea verdadero. Digo, si no te representa un problema ponerlo. Alérgico, sí o no, a qué, también esto es un ejercicio, ¿no? Domicilio particular, sí tenemos tu domicilio también, municipio o alcaldía, Lagos de Moreno, código postal, estos datos sí los tenemos, pero a dónde voy es a esto. Nombre de tus papás también los tenemos, pero en lo que es ocupación, pues no lo tenemos, lugar de nacimiento no lo tenemos, fecha de nacimiento tampoco. Si gustas esos datos, puedes nada más inventarlos. Sí, vuelvo a repetir, no es con la intención de, de conocer información que no es, bueno, que yo no la utilizaría, pero si gustas, puedes llenarlos con datos falsos. Es tu decisión. Aquí la intención es que tú empieces a practicar llenando este formulario. Posteriormente, trabajaremos con algunos más. Es la actividad número 1. Vamos a la actividad número 2 para el martes 18 de mayo, que es de matemáticas. Y vamos a regresar con la idea de perímetro y área. Ya comentamos la semana pasada de qué manera podemos obtener el perímetro. Te ponía esta diapositiva, incluso la semana pasada, que decíamos que perímetro consiste en medir el contorno de la figura y el área consiste en calcular cuántas unidades cuadradas, caben dentro de la figura. En este caso tenemos un rectángulo y el perímetro es de 14. Aquí podemos contar, si seguimos el puntero, aquí es 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10,
11, 12, 13, 14. El perímetro son 14, ¿verdad? 14 centímetros pudiera ser. Y el área son 12 cuadritos. Los podemos contar, son 12. Aquí en este caso el perímetro, en este otro rectángulo, es mayor que en esta figura, aunque el área sea igual. Los dos tienen área 12, pero la forma en que están trazados es diferente. Por eso en algunos casos, aunque tengan la misma área, el perímetro puede variar. Entonces, la primera idea que tenemos que rescatar es que para obtener el perímetro sumamos, ¿sí? Sumamos todos los lados. Pero va a haber ocasiones en que te puedas confundir. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en este rectángulo nada más te dicen que de aquí mide 4 y de aquí mide 3? A lo mejor, si no lo pensamos bien, dirías, mide 7, porque nada más viste esos números. Pero aunque no te pongan los otros números, tú sabes que si aquí pusieron 4 y aquí no hay ningún número, tú sabes que es 4, ¿sí? Porque son lados iguales. Y en este caso, si aquí no pusieron 3, tú deduces que es 3. Veamos el siguiente ejemplo. Fíjate bien. Vas a abrir tu libro en la página 155 de matemáticas. Es la lección 83. Ahorita solamente de manera rápida lo vamos a realizar. Nos dice que Paula hace servilletas y manteles. Entonces, los va a decorar y les va a coser un encaje. Un encaje es como un adorno que se pone alrededor. Entonces, para esto tiene que obtener área o perímetro. A ver, piénsale. Obviamente que es perímetro, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuánto encaje necesita para un mantel que mide 2.5 metros de largo y 1.5 metros de ancho? Aquí me tomé la libertad de ponerlo, 2.5 de largo y 1.5 de ancho. ¿Qué tendremos que hacer para saber cuánto encaje va a necesitar? Aquí aparece lo que te comentaba. Si aparecen estos dos números, alguien pudiera decir, pues lo sumo, 2.5 más 1.5 me da 4. Ese es el resultado. No, porque no está sumando este lado ni este. Entonces, si lo sumamos, vamos a tener como resultado que va a necesitar 8 metros. ¿Qué hicieron para calcular la cantidad de encaje que necesitó Paula? ¿Qué fue lo que hiciste? Sumamos, ¿verdad? Que no se nos olvide, para calcular el perímetro tenemos que sumar todos los lados. Esto aparece en la página 155. En la página 156 volvemos al mismo planteamiento del mantel. Dice, en el grupo de Rogelio también resolvieron el problema. Su equipo contestó que para encontrar el resultado, ellos sumaron el doble de largo más el doble del ancho del mantel. ¿Creen que ese procedimiento sea correcto? Cuando dice que ellos sumaron el doble de esta cantidad, sumaron el doble. Y que de esta otra cantidad sumaron el doble. ¿Crees que ese procedimiento sea correcto? ¿Sí o no? ¿Por qué sumaron el doble? Bueno, prácticamente porque si aquí no estaba el otro 2.5, ellos lo pensaron y por eso lo sumaron. ¿Por qué sumaron el doble de 1.5? Pues porque no estaba aquí. Entonces, ese procedimiento sí es correcto, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, porque aquí en este problema solamente aparece la medida de uno de los lados, pero entendamos que el rectángulo tiene dos pares de lados iguales. Ahora, resuelvan este problema siguiendo el procedimiento del equipo de Rogelio. O sea, Rogelio sumó dobles. Dice, ¿cuánto encaje necesita Paula para decorar una servilleta que mide 80 centímetros de largo y 45 de ancho? Y aquí lo dibujé 80 de largo y 45 de ancho. Entonces, se supone que nosotros vamos a sumar
Los dobles. ¿Cuánto es el doble de 80? El doble de 80, 160. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué sacó de dónde sale ese 160? Dijimos que sacamos el doble. ¿Por qué razón? Porque aquí también mide otros 80. Por eso, 80 y 80 son 160. Por eso los puse aquí. Veamos ahora el doble de 45. 45 más 45 son 90. Repito, ¿por qué pongo el 90? Porque es lo que equivale al otro lado de 45. Si sumamos 160 más 90, si tú realizas la suma, tendremos como resultado 250 centímetros. Ahora, ¿cómo pudiéramos expresar de forma más sencilla este procedimiento? Pues que tenemos que sumar. Pudiéramos decir, para obtener el perímetro, tenemos que sumar todos los lados. Lado más lado más lado más lado, pudiera ser. O pudiéramos multiplicar los lados por 2, no sé. ¿Sí? Aquí la intención es que tú tengas presente que para obtener el perímetro tenemos que sumar todos los lados. Ahora, pasemos al área. Ya vimos el perímetro. Ahora, en el área. ¿Te acuerdas que hablamos de los arreglos rectangulares? Y decíamos que podíamos multiplicar, ¿verdad? En este caso, vemos que este rectángulo tiene 6 de este lado. Voy a poner el puntero. Tiene 6, 3, 4, 5, 6. Y de este lado tiene 7. Yo puedo multiplicar 6 por 7 y obtengo 42. Pero al hacer esto, me estoy dando cuenta que adentro de esta figura hay 42 de estas figuritas. 42. Una manera de encontrar el área sería multiplicar el largo por el ancho. 6 por 7. Pensemos en esto. Imagínate que tuviéramos una recámara. Pensemos en una recámara que mida, por ejemplo, bueno, imagínate que esa es una recámara. Y de este lado mide 5 y de este lado mide 3. Y te pedimos calcular el área. ¿Cómo lo calculas? Multiplicando el largo por el ancho. 5 por 3 tendríamos un área de 15. Ahora, veamos en la página 157. En estos problemas vamos a hacer uso de la multiplicación para obtener el área. Página 157. Imagina lo siguiente. Don Julio tiene una huerta de manzanos distribuidos en 11 filas. 11 filas, las filas van así, no confundamos. Cuando van así, son columnas. De manera horizontal, son filas. Son 11 filas y cada fila tiene 9 árboles. ¿Cuántos árboles tienen en total? ¿Será conveniente dibujar las 11 filas y en cada fila poner 9 árboles? Sí lo podemos hacer, pero sería muy tardado. ¿Qué podemos hacer? A ver, voy a regresarme aquí. Imagínate que en vez de que fueran 11 filas y 9 árboles, nos dijeran, tienen 7 filas, 6 filas, perdón, 6 filas, y cada fila tiene 7 árboles. Entonces, ¿qué operación hicimos aquí? Multiplicamos 6 por 7.
6 filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y cada fila tiene 7. Entonces, para no estar haciendo esto, pues lo más práctico que es multiplicar 6 por 7. En este caso, aquí nos piden, son 11 árboles, perdón, son 11 filas y cada fila tiene 9. ¿Qué operación hacemos? Pues obviamente multiplicamos 11 por 9 y tenemos como resultado que son 99 árboles. ¿Sí? Ahora aquí, problema número 2. El papá de Ana va a colocar adoquín cuadrado en el patio de su casa. El adoquín es como un cuadrito de piso, por decirlo así, que se coloca en vez de poner vitropiso o cemento. Pero dice que ¿cuántos adoquines necesitará para cubrir todo el patio? Caben 15 hileras de 30 adoquines cada uno. 15 hileras y cada hilera tiene 30 adoquines. ¿Podemos sumar o multiplicar? ¿Qué es más práctico? Pues obviamente que podemos multiplicar 15 por 30. ¿Por qué 15? Porque son 15 hileras. ¿Por qué 30? Porque cada hilera tiene 30 adoquines. Podemos multiplicar 0 por 5, 0. 0 por 1, 0. 3 por 5, 15. Aquí pongo el 5. Llevamos 1. 3 por 1, 3 y 1, 4. Ya que acabé de multiplicar, sumamos y obtenemos que hay un total de 450 adoquines. Ahora, en el número 3 hay un cambio. Dice, la pared de un baño está cubierta de 360 azulejos. Ahí nos están dando el total, o sea, ya se acomodaron 360 que miden 1 decímetro cuadrado, 10 centímetros de cada lado. Si la pared tiene 24 filas, ¿cuántos azulejos tiene cada fila? Ojo, aquí no va a funcionar esta multiplicación. ¿Por qué razón? Porque ya tenemos el total. Tenemos 360. Tenemos 360 azulejos en todo el baño. Entonces, necesitamos buscar un número que multiplicado por 24 nos dé 360. ¿Qué podemos hacer? Buscar la tabla del 24, sacarla de un cuaderno, 24 por 1, 24, 24 por 2, 48, 24 por 3, 72, sería muy tardado. ¿Qué te parece si dividimos 360, que son los mosaicos, los azulejos, perdón, entre las 24 filas? Hace 15 días ya vimos cómo trabajar la división, ¿sí? No podemos dividir 3 entre 24, tendríamos que dividir 36, perdón, 36. ¿De a cuánto nos tocará? ¿De a 1, de 2? Hasta ahí te dejo. Te doy como pista el 1. O te doy una pista. Si multiplicas 24 por 10, ¿cuánto te dará? 240. Ahí te lo dejo, pero checa cómo trabajamos para obtener el área. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya identificamos que para el perímetro sumamos el contorno y para encontrar el área multiplicamos, en el caso de los rectángulos, largo por ancho. En la página 158 nos hablan de que hay rectángulos que tienen 40 centímetros cuadrados de área, pero tienen diferente medida. Acuérdate que dijimos que no porque tengan la misma área van a tener las medidas iguales o el perímetro igual. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cuánto crees que pueda tener de largo?
y cuánto crees que pueda tener de ancho, de tal manera que cuando multipliques te dé como resultado 40. Supongamos que tú dices, bueno, tiene de largo 4. Perdón, a ver. Tiene de ancho 4. Es un ejemplo. ¿Cuánto podrá tener de largo? 4, ¿por qué nos da 40? Ya que lo encuentres, después busca otros dos números que multiplicados nos den 40. Buscas otros números que multiplicados nos den 40. Y aquí igual otros dos números que multiplicados nos den como resultado el área de 40. Ahora, en la página 159 viene algo similar, pero fíjate, aquí lo cambiaron. Aquí en la página 158 dice largo, ancho y área. O sea, multiplicas largo y ancho y te da el área. Pero ahora aquí vienen espacios vacíos. Por ejemplo, aquí ya te dijeron que de largo mide 7 y de ancho mide 5. ¿Qué tienes que hacer para encontrar el área? ¿Te acuerdas? Vamos a recurrir a la multiplicación y aquí lo vamos a anotar. Ahora, aquí, en este rectángulo, nos dicen que tiene solamente 8 de largo, pero no nos dicen cuánto tiene de ancho. ¿Qué vamos a hacer? Buscar un número que multiplicado por 8 nos dé como resultado 32. 8 por 1, 8, 8 por 2, 16 y así. ¿Sale? Aquí nos dan los dos números, largo y ancho, que multiplicado nos van a dar el área. Igual área 96, pero de largo 12. 12, ¿por qué nos da 96? Y aquí igual nos aparece largo y ancho, hay que multiplicarlos para obtener el área. Es la actividad número 2, ¿sale? Vamos a la actividad número 3 para el miércoles 19 de mayo, que es de ciencias naturales. No sé si se vea claro esta imagen. ¿Qué te imaginas que es? Yo creo que sí has visto este tipo de espectáculos. Como niño tienes la capacidad de asombro y creo que en más de alguna ocasión has tenido la oportunidad de ver el cielo estrellado. Y de repente cometemos algunos errores al pensar que en todo esto lo único que se ve son estrellas. O decimos así, ve las estrellas. Es un error, pero ahorita vamos a ver por qué razón. Fíjate, este es el cielo estrellado. Notarás, bueno, tal vez aquí en la pantalla sea difícil, pero el día de hoy puedes checar en la noche y vas a observar diferentes colores y algunas diferencias en los tamaños de estos astros. Vas a ver que algunos centellean y otros no. Y ahí hay una gran diferencia. A veces creemos que la luna es más grande que estos cuerpos, porque la vemos a veces muy grandota. Y no. Curiosamente, pues la luna es un astro muy pequeño. Pero vamos a ver lo que nos dice la página 129. Hay algunas preguntas en las que tenemos que reflexionar. Eso está en la página 129 y dice, los movimientos de la luna y la tierra, arriba y abajo, el sol, la tierra y la luna. Una noche estrellada es un espectáculo natural que ha fascinado a los seres humanos desde la antigüedad. Sin embargo, es probable que alguna vez, mientras observabas los astros, te hayas preguntado, ¿por qué no podemos observar el sol durante la noche? A ver, ¿por qué no podemos observar el sol durante la noche? Y de repente la idea es que ya se metió. ¿A dónde se metió? No necesariamente se metió. ¿A qué se debe que existe el día y la noche? ¿Cómo se desarrollan los eclipses? Bien, estas tres preguntas, con la información que vamos en las próximas semanas, le vamos a dar respuesta. Entonces, en la página 129, te digo, viene esta información y
Más adelante también hay una descripción de lo que son las estrellas. Fíjate, aquí podemos ver las estrellas. Aquí incluso se ve una constelación. ¿Te acuerdas que las constelaciones son grupos de estrellas? Aquí está el Sol. Aquí están los planetas. Aquí está la Luna. Y hay una gran diferencia. Aquí en la pantalla, pues dices, esta está más grande que esta. Bueno, te comento que el Sol es una estrella. Las estrellas tienen luz propia y las estrellas por eso se nota que hacen esto. Los planetas como el nuestro, la Tierra, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, son planetas, pero ellos reflejan la luz del Sol. Y los planetas no tienen luz propia, solamente la reflejan, ¿sí? O son alumbrados por el Sol. La Luna es muy pequeña, mucho más pequeña que la Tierra, mucho más pequeña que el Sol. Imagínate, ya lo habíamos comentado, el Sol es una estrella, es la estrella más cercana a la Tierra. E imagina que todos estos puntitos son o tienen la estructura parecida al Sol. Entonces hay mucha diferencia. Ahí en la página 129, en la página 130, tendrás información. Quiero que lo leas y lo que me vas a entregar es lo siguiente. Tomando en cuenta la información de la página 130, escribe características de los siguientes astros. A ver, en la página 130, ¿qué te dice sobre las estrellas? Pones estrellas, 2 puntos. ¿Qué te dice de las estrellas? ¿Qué te dice del Sol, de la Luna y de los planetas? ¿Sale? Entonces, recaba la información de la página 130. Vamos a pasar a la actividad número 4 para el miércoles 19 de mayo, que es de geografía. Hemos estado hablando de las actividades económicas. La semana pasada ya hablamos de la minería. Ya tú observaste en casa que hay varios objetos que están elaborados con metales. Y en esta ocasión vamos a ver otra actividad de nuestro país. Esto en la página 132 hay una carta. Acuérdate que siempre hay una carta al inicio de cada lección. Esta la escribe Yasmín. Dice, soy Yasmín y te escribo desde Baja California Sur, un estado que está muy lejos del tuyo. Como vivo en La Paz, pegadita al mar, cuando salgo de la escuela camino por el malecón del puerto donde hay hoteles y muchos comercios. Ahí está la pista. Después de hacer la tarea me gusta ir a la playa a ver los atardeceres llenos de tonos rojizos que tiñen el cielo y se reflejan en el mar. Mi abuelo me contó que hace muchos años llegaron aquí piratas que navegaban por las rutas comerciales con el fin de robar a otras naves. Algunos enterraban sus tesoros en las playas. Incluso hay una playa que se llama Tesoro, donde se cree que todavía hay joyas y perlas enterradas. Pero los atardeceres, el mar y las leyendas no son lo único que atrae turistas a mi estado. Esta palabra es clave, turistas. También les gustan el paisaje desértico, las pinturas rupestres, las iglesias de los misioneros y los mariscos que son muy ricos. Mi ciudad, Cabo San Lucas y San José del Cabo son los principales lugares a donde vienen las personas de vacaciones. Aquí se organizan recorridos para conocer otros bellos lugares como Mulegé, Todos Santos, Loreto, San Ignacio y muchos más que ojalá pudieras visitar algún día. Para que te animes te mando 2 fotos. Espero que respondas pronto y me envíes fotos de tu ciudad. Muchos abrazos. En esta carta no hablan de que están sembrando, no hablan de que están criando animales, no hablan de minas. Por ahí escuchaste que mencionan el mar, mencionan comercios, mencionan hoteles, mencionan turistas. Estas son las palabras claves de la siguiente actividad, que es el comercio y el turismo. Antes de avanzar, te presento esta imagen, es de un
un pirata, bueno, se cree que así era un pirata inglés, Francisco Drake. Se cree, y de hecho viene en la página 133 la historia del tesoro de Pichilingue. Se supone que él, pues como buen pirata, pues robaba varias embarcaciones. Y en aquel tiempo, pues muchas embarcaciones cargaban bastantes mercancías y se las llevaban a otro lugar. ¿Para qué? No se las llevaban de recuerdo, se las llevaban para vender. A eso le llamamos comercio. Pero quiero pensar yo que probablemente tenían muchísima mercancía o muchísimos objetos valiosos. Pero ahí en la página 133 te indican cómo este señor, Francis Drake, llega a un lugar porque lo venían persiguiendo y esconde un tesoro, esconde bastantes objetos valiosos y se retiró con la idea de volver después para desenterrarlo y no ser capturado. Se tuvo que retirar. No lo capturaron, pero se dice que ese tesoro no lo encontraron. O sea, como que no volvieron por él pronto y que algunos grupos indígenas de por ahí, no sé si lo sacaron, pero todavía está la leyenda pues del tesoro de Pichilingue. ¿Pero qué tiene que ver esto? Bueno, pues los piratas practicaron mucho el comercio. Actualmente sigue existiendo el comercio. También hay algo que se llama piratería, pero eso tiene que ver con otras cuestiones. Pero vamos a ver lo siguiente, fíjate. En la página 135 nos dice que el comercio, el turismo, las comunicaciones, los transportes, la educación y el trabajo que se hace en hospitales y oficinas son servicios. No son actividades como la agricultura, la ganadería, la pesca, la actividad forestal, no, son servicios. Y el comercio nos indica que es comprar y vender. Compras, vendes. Y el comercio, pues, siempre ha existido. En algún momento se usó algo que se llamaba trueque, que era cambiar cosas. Actualmente el comercio es mediante el uso de dinero. Hay comercio interno y externo. Aquí nos lo explica. El comercio interno es el que se lleva a cabo dentro de nuestro país, dentro de un país. Y el comercio externo es cuando las mercancías de un país se venden en otros países. Aquí, por ejemplo, León, Guanajuato, que lo tenemos cerca, muchas de las botas, de los zapatos que hacen, los venden aquí mismo. Eso sería comercio interno, pero hay algunas zapaterías que mandan botas, mandan zapatos a Estados Unidos. Eso sería ya un comercio externo porque lo está realizando con otros países. Y hay ocasiones en que los países hacen acuerdos. Por ejemplo, México hizo hace años un acuerdo con Estados Unidos y Canadá que se llamó el Tratado de Libre Comercio. Y pues ahí se ponen de acuerdo en qué cosas te voy a comprar, qué cosas me vas a vender. Hay ocasiones en que algunos productos no se permite vender en otros. Fíjate, hay algunas etiquetas. Si tú en algún momento vas a algún centro comercial, hay algunas etiquetas que dicen, para su venta solamente en México. Porque hay países que pues de repente no aceptan que otro país les venda productos porque pueden tener mala calidad. Hace mucho tiempo, fue como en 1980, hubo una situación en donde México aceptó comprar leche contaminada, leche en polvo contaminada. Imagínate, ¿no? Y bueno, por eso los países ponen así como sus condiciones, ¿no? De repente hay muchas frutas o verduras que México vende a Estados Unidos, o hay frutas que a veces no se permiten vender por riesgo a un contagio o algo así. Y esto de vender y comprar, bueno, es el comercio.
Comercio interno, dijimos, es adentro del país. Comercio externo es cuando lo mandas a otro país. Y a esto le vamos a llamar importación y exportación. Importación dice que es cuando compramos productos de otro país. Importación, cuando compramos cosas que vienen de otro país. Por ejemplo, automóviles. México no produce muchos automóviles propios, pero por ejemplo, Nissan, carros Nissan, se vienen a México, aunque aquí los hagan y todo eso, pero es tecnología de otros países. O a ver, un ejemplo más práctico, supongamos que un perfume de Estados Unidos, lo venden aquí en México, eso es importar, ¿sí? ¿Qué más? Juguetes, computadoras, celulares. Eso es importar, cuando nosotros compramos objetos de otro país. Y sobre esto vamos a trabajar. Y la exportación es cuando México vende objetos a otros países. Aquí nos dice que la exportación es la venta de productos hecho en México a otros países. México exporta aguacate, México puede exportar petróleo, porque hay países que no tienen petróleo. México exporta petróleo. México puede exportar tal vez algunas frutas, algunas verduras, ¿sí? Bien, el comercio entonces consiste en esto, compra y venta, y una de las actividades que venían en la carta es el turismo. Nos dice que es otra actividad económica, que es un servicio, que consiste en la recreación de las personas al viajar a diversos lugares culturales y naturales. O sea, suena interesante que es una actividad que consiste en recrearte, en divertirte. ¿Te acuerdas que comentábamos de los turistas? Los turistas pues, son personas que visitan otros lugares con finalidad de recrearse. De repente pensamos que a lo mejor el turista es quien va a la playa o a otro país. No, o sea, hay diferentes tipos de turismo y es en lo que vamos a trabajar. Aquí en la página 137 nos indica que hay diferentes tipos de turismo. Hay lugares, fíjate bien, que mucha gente acostumbra a visitar para vacacionar, pero de repente vacacionar o ir de vacaciones no necesariamente es ir a descansar a una playa, ¿no? Hay gente que tiene otros intereses y dice, yo voy a Lagos de Moreno a vacacionar. Y tú dirías, bueno, pues aquí no tenemos río, tenemos balnearios, pero a lo mejor no es lo que busca. A lo mejor a ellos les busca otro tipo de turismo que se llama turismo cultural. Entonces, a lo mejor ellos, en vez de ir a la playa, a nadar, a solearse, prefieren visitar la parroquia, el Calvario, el Puente, Plaza Capuchinas, hacer recorridos por las haciendas. Es otra manera de practicar el turismo. Hay otros lugares, por ejemplo, tú has escuchado de un lugar que le llaman la Huasteca Potosina o la Huasteca Hidalguense o la Tamaulipeca. Y ahí, por ejemplo, la gente, bueno, no hay playa, no hay construcciones grandísimas como aquí en Lagos, pero a lo mejor la diversión, la forma de recrear es ir de paseo por la montaña, practicar el ciclismo, practicar caminata, meterse en los rápidos, en los ríos. O sea, hay diferentes tipos. Y esto tú lo vas a checar aquí en la página 137. El turismo es una actividad importante aquí en nuestro país porque deja mucha ganancia. Aquí cerca tenemos San Juan de los Lagos. Si tú has ido a San Juan de los Lagos, ahí hay un turismo que se llama turismo religioso. Y tú te das cuenta que venden muchos objetos religiosos, venden cajeta, venden dulces, venden cobijas, y ves a mucha gente, ¿no? Entonces, esa gente llega y deja el dinero ahí, o sea, compra y deja ganancia a los comerciantes de ahí. Pero aparte de eso, el turismo, si te das cuenta, necesita que haya personas que hagan comida. Hay muchos restaurantes, hay muchas fondas, muchas taquerías. Ocupa que haya baños públicos también.
haya muchos hoteles, en San Juan de los Lagos hay muchos hoteles, entonces es una actividad que genera mucho dinero. ¿Qué es lo que vas a presentar? En tu libreta vas a hacer una lista de objetos que tengas en tu casa que hayan sido importados. ¿Qué quiere decir importados? Que hayan venido o que sean originarios de otro país. No necesitamos ir a otro país para traer esos productos. Tú puedes ir a algún lugar y encuentras un producto que viene de otro país. Es muy común ver el made in China, ¿no? O hecho en Estados Unidos. Probablemente puedas escribir, el perfume de mi papá es de Francia, ¿no? La computadora de mi hermana es de Estados Unidos. Objetos que sean importados. Y repito, no necesitamos ir a otro país para comprarlos. Existe la importación, que es traer productos de otro país a México. Y también vas a escribir ahí cuáles son los diferentes tipos de turismo que hay en México. Eso lo vas a encontrar aquí en la página 137. ¿Vale? Pasemos a la actividad número 5 para el jueves 20 de mayo. La vez pasada hablábamos acerca de la influencia que tuvo la Iglesia y vimos algunos aspectos pues que no necesariamente son muy correctos, ¿verdad? La forma en que castigaba a quienes no compartían sus ideas. En este caso, el título de la lección es Motines, rebeliones y descontento social en el virreinato. ¿Pero qué es motín? ¿Qué es rebelión? ¿A qué te suena? Probablemente esto, descontento social. Cuando hablamos de social, hablamos de la gente. Descontento, pues obviamente que no están contentas las personas durante el virreinato. Pero vamos a ver qué es motín y qué es rebelión. ¿Qué te imaginas que es? Motín. Movimiento desordenado de una muchedumbre por lo común en contra de la autoridad. Muchedumbre quiere decir mucha gente. Entonces, un motín quiere decir que se junta mucha gente haciendo desorden porque están en contra de la autoridad. ¿Quién era la autoridad en el virreinato? Pues obviamente el virrey. Entonces, imagínate gente, mucha gente, protestando por lo que hacía el virrey o por las leyes que existían. ¿Qué es rebelión? Es algo similar. Es un acto de resistencia a la autoridad o de desobediencia. ¿Quién era la autoridad en el virreinato? El virrey. ¿Qué es resistir? Resistencia. Resistencia es cuando tú no quieres hacer algo. Desobedecer, pues conoces qué es. Entonces, imagínate que en el virreinato había situaciones, había cosas que no tenían contenta a las personas. ¿Te acuerdas que hablábamos de las castas? Estaban los españoles, estaban los criollos, estaban los mestizos. ¿Y te acuerdas que decíamos que había una gran diferencia entre esos grupos sociales? Solamente muy pocos eran los que tenían privilegios. Y hoy vamos a ver en qué consistía este descontento social y cómo algunas personas estaban a favor de mejorar las cosas. En la página 139 y en la página 140, página 139 y 140, vamos a destacar la siguiente información. Yo solamente te comento algunas cuestiones. Estamos hablando del año 1546 en un lugar llamado Veracruz. La forma en que trataban a los esclavos no era buena, obviamente. Y hubo un esclavo, algunos dicen que se llamaba Gaspar Yanga, o a lo mejor así pronunciaban el nombre del Yanga, algunos decían que era Yanga, como con N al principio. Y bueno, este señor, Yanga, hizo una rebelión, o sea, se rebeló, estaba en contra del trato que les daban. Aquí dice, en 1546 en Veracruz había aumentado el número de esclavos sublevados encabezados por Yanga y vivían refugiados en las montañas. Después de varios enfrentamientos con los españoles,
lograron negociar establecerse de manera libre en el poblado que llamaron San Lorenzo de los Negros. Yanga, hasta cierto punto, logró que les permitieran a ellos vivir de manera libre en un lugar llamado San Lorenzo de los Negros. Pero dice que tuvieron enfrentamientos con los españoles. No era nada más decir, estoy inconforme y ya. No, tuvieron enfrentamientos, hubo muertos, hubo heridos, hubo gente que sufrió. Nos dice también en la 139 que hubo varias rebeliones de grupos indígenas, como los tepehuanes, los tarahumaras. ¿Tú crees que el virrey aceptaba esto de manera inmediata o lo veía con buenos ojos? No, él daba la indicación de que a todas las personas que se rebelaran, los golpearan, los fusilaran, los mataran, ¿sí? En la página 140 nos habla de otro lugar, Yucatán. Ahí había un indígena llamado Jacinto Canec, que él hizo algo similar a Yanga. También nos habla en la página 140 de Martín Cortés, hijo de Hernán Cortés. ¿Te acuerdas que Hernán Cortés fue el primer conquistador que llegó aquí a estas tierras? Pero él de qué se quejaría si era hijo del conquistador. Bueno, es que hubo por ahí unas leyes en que decían que aunque los papás, Hernán Cortés era español, que los papás hubieran obtenido una gran fortuna, no podían darle esas propiedades a sus hijos. Y Martín Cortés, pues obviamente que se enojó, ¿verdad? Más adelante nos dice que en el año 1692 hubo un motín. Mucha gente se amontonó reclamándole al virrey porque hubo escasez de alimentos. Sí lograron que les dieran facilidad para tener comida, pero tuvieron que hacer un motín. Más adelante nos mencionan algo que le llamaron expulsión de los jesuitas. Los jesuitas eran un grupo de religiosos que pues probablemente no le convenía al virrey que las ideas de ellos estuvieran siendo escuchadas por las personas y pues los expulsaron. Me llama la atención y quiero que te fijes en esto, al final de la página 140, con todo este descontrol que había, con todas esas rebeliones, el virrey decía, deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España. ¿Quiénes eran los súbditos? Los súbditos eran las demás personas. Él era el rey y los súbditos eran los que le obedecían, ¿no? Pero decía, deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España que nacieron para callar y obedecer. O sea, imagínate, el virrey dijo eso. O sea, tú no te metas, tú cállate y obedece lo que nosotros, lo que las autoridades vamos a decir. Tú no protestes. Dice, nacieron para callar y obedecer y no para discutir ni opinar en los altos asuntos del gobierno. ¿Qué opinas? Tal vez actualmente sigan habiendo algunas cosas parecidas, pero bueno, es necesario que las sepas. Ahorita en Colombia, por ejemplo, has visto en las noticias que están haciendo motines, hay rebelión, les quieren subir los impuestos. Pero pues no tenemos que callar y obedecer. Desgraciadamente, cuando no se recurre al diálogo, se llega a la violencia. Pero bueno, esto es lo que nos dice nuestro libro. ¿Qué es lo que vas a presentar? Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Este mapa de la página 141 nos muestran los lugares en donde hubo rebeliones de indígenas, negros, que estaban en contra de la forma en que el gobierno estaba gobernando. Entonces, en alguno de estos lugares había gente que tenía ideas distintas, ideas de libertad. Eran muchos lugares. Te digo que vamos a hacer un ejercicio de imaginación porque esta es una imagen de Gaspar Yanga. Aquí nos dice, fue líder de una rebelión antiesclavista en México a principios del periodo colonial español.
Y fíjate, aquí aparece Yanga, está encadenado, pero las cadenas rotas. ¿Qué crees que significa eso? ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Vas a tratar de dibujar a este señor, a Yanga, pero dando un mensaje. ¿Qué mensaje crees que estaría diciéndole a sus compañeros? Y este es Canek, Jacinto Canek. Él era un maya. Dice, fue un hombre excepcional que supo mover a su gente para organizar la independencia mental, espiritual y laboral a la que los opresores los tenían obligados. Fíjate, este dato se me hace interesante. Fue el gran héroe maya que se negó a arrodillarse ante una cruz y sobre todo se negó a creer que el destino de su pueblo era servir a los extranjeros. O sea, Jacinto Canek tenía en claro sus ideas. Él decía, no tienes por qué imponerme algo que yo no quiero. O sea, acuérdate que los españoles llegaron a sentirse superiores. Incluso llegaban a decir algunos que la gente de piel morena, como nosotros, valía menos, que no era humana. Entonces, Jacinto Canek decía, no, el destino de nuestro pueblo no es servirte a ti, nosotros tenemos que mantener nuestras ideas, ¿sí? Y bueno, imagínate qué les estaría diciendo Jacinto Canek a sus compañeros. ¿Qué crees que les dijo Yanga? ¿Qué crees que les decía Jacinto Canek? Trata de representarlo a través de un dibujo, ¿sí? Yanga o Canek. No, no te esfuerces tanto en el dibujo, o sea, puede ser un dibujo sencillo. Lo que me interesa es qué mensaje crees que les daba a las personas. ¿Sale? Bien. Cívica, actividad número 6 para el jueves 20 de mayo. Cuando tenemos conflicto hay varias emociones. Entonces, tenemos un conflicto, inmediatamente empezamos a pensar qué hacer, qué no hacer. De repente podemos tener así como que nuestro estómago, así como que una sensación de vacío. Y pues puede surgir la idea de resolver ese conflicto, pero sin lastimar a otras personas. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Porque recuerda que la violencia no es la manera de resolver los conflictos. Fíjate, en la página 83 dice, mis emociones pueden solucionar o agravar un conflicto. O sea, depende de cómo actúe, se va a resolver o lo voy a hacer más grande. Y aquí nos indica que en ocasiones podemos tener enojo. No se va, o sea, sí se vale estar enojado, pero la cuestión es cómo manejarlo. Nos podemos sentir frustrados, así como que no me salió, no sirvo para hacer estas cosas. Podemos tener temor, nos puede dar envidia incluso. Podemos sentir rencor, sentirnos decepcionados. Te digo, no es malo sentir estas emociones. La cuestión es que se salgan de control y que actuemos de manera impulsiva. Acuérdate, de acuerdo al título, nuestra actitud puede dar solución al problema o hacerlo más grande. Vamos a ver aquí mismo en la página 83 el caso de Lucía. Lucía perdió su cuaderno. No logra recordar dónde lo vio por última vez antes de salir al recreo. Como no lo encuentra, ha empezado a discutir con sus amigas. Les dice que seguramente alguna de ellas lo movió del lugar y por eso ahora no sabe dónde está. Mañana tiene que entregar una tarea que está en esa libreta y les dice que si reprueba será por culpa de ellas. ¿Qué opinas? O sea, ella no está segura, pero pues a veces es más fácil culpar a alguien, ¿no? A ella le preocupa porque tiene que entregar la tarea y les dice que si no encuentra el cuaderno, es muy probable que repruebe y si reprueba va a ser culpa de ellas. Está solucionando o agravando el problema. Para esto, fíjate en estas preguntas. ¿Cómo piensas que se siente Lucía? No está feliz, obviamente.
¿Qué emociones experimentarán sus compañeras al escuchar la acusación? Ahí no nos dice cómo se sienten, pero ¿cómo crees tú que se sienten al escuchar lo que ella está diciendo? Ahí no nos dice, pero a lo mejor, imagínate que tuviera una compañera impulsiva que le dijera, a mí no me molestes, yo no te agarré nada, y la aventara. Se agravó el problema. ¿Cómo podrían afectar las emociones de Lucía la relación con sus amigas? ¿Crees que esto genere un problema con los demás? ¿Qué podría hacer Lucía para no enemistarse con ellas? Es lo que me vas a entregar. Son estas 4 preguntas que están en la página 83, las escribes en tu cuaderno y les das respuestas, ¿sale? El viernes te decía que tenemos reunión de consejo técnico y pues hasta aquí dejamos las actividades. Espero que las entregues de manera puntual. Recuerda que si tienes algún contratiempo, avísame y no hay ningún problema. Solamente que hay que avisar con tiempo, ¿sale? Y ponte un hilito en el dedo para que no se te olvide enviar las evidencias. Cuídense mucho, que estén muy bien, ¿sale? Saludos.